Muy bienvenidos a todos de Newman Church, The Bible Architecture en español. Estamos acá como todos los sábados en obediencia al Señor Jesucristo de Nazaret. Que Dios le bendiga. De qué vamos a hablar hoy no son obras, sino son frutos. Esta es una enseñanza muy especial. La pregunta tiene que ver con la fecha de rapto, tiene que ver con los últimos días. La pregunta es si lo tiene, lo vamos a decidir, porque en realidad todo tiene que ver con eso, pero no directamente. No tiene que decir que no vamos a hablar de los últimos días, pero nos vamos a enfocar en lo que es la preparación o más que todo la posición que necesitamos mantener mientras que ese rapto o esos últimos días venga y la gran tribulación empiece. Voy a decir que primero que todo ya estamos en los últimos días. Eso es la palabra de Dios que nos enseña que los últimos días empezaron en la cruz del Calvario. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios y vamos a entender que sin ese entendimiento, esa sabiduría, puede venir el rapto y nos vamos a quedar acá. Y quedarnos acá no va a ser algo muy bueno. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios entonces. Estamos en Romanos 6, versículo 1. Dice la palabra de Dios, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Yo creo que es muy importante empezar a leer la palabra de Dios con esa misma actitud. La vamos a hacer junto ahora. Le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude a entender. Así exactamente mismo, con esas palabras. Espíritu Santo, por favor, ayúdanos a entender tu palabra. Y explícanos esa palabra. Aquí dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Primer paso acá, lo que vemos es una relación que la palabra nos enseña entre la gracia y el pecado. Es decir, que hay ese debate en la iglesia de hoy donde dice que porque tenemos gracia no estamos bajo la ley y entonces no hay problema con el pecado. Pero aquí en la palabra y en Romanos 6 vamos a escudriñar y a descubrir que en esas dos cosas, la gracia y el pecado, no existen juntas. Así que vamos a seguir a ver qué dice la palabra de Dios. Versículo 2, Romanos 6. En ninguna manera. Pues esa es la contestación, la respuesta. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo? Aquí viene la pregunta, se le vamos a cambiar de color. ¿Cómo viviremos aún en él? Entonces, primer paso, no solamente Pablo, el Espíritu Santo hablando por Pablo, nos enseña que no es posible. Si somos muertos al pecado, ya no podemos vivir en el pecado. Es decir, que para estar en pecado tenemos que decidir tener vida en ese pecado. Pero somos muertos al pecado por medio de la gracia. Vamos a seguir entonces. Dice acá versículo 3, ¿o no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo, Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces aquí es muy clara la relación entre la muerte y el bautismo, la vieja vida y la nueva vida. Porque dice versículo 4, porque somos sepultados. Porque dice versículo 4, porque somos sepultados con Él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Lo que estamos viendo acá es algo que yo no sé si es una enseñanza moderna, antigua o qué, pero es la palabra de Dios que nos enseña que nosotros hemos muerto. Pues eso es una muerte verdadera, no es una muerte
concepcional, como se dice. Acuérdese que el español no es mi idioma madre, conceptual. No es una muerte hipotética, no es una muerte, no es una idea de muerte, sino eso es una muerte verdadera. Aquí mi hermano Reyes siempre me ayuda con palabras un poco más difíciles. Ficticia dice mi querida esposa Omaris. No es una muerte ficticia, muchas gracias, sino que es algo actual, verdadero, que realmente pasó. Vamos a ver entonces, porque tenemos que entender muy bien ese punto, que por medio del bautismo en Cristo, por medio de ese bautismo en Cristo, resucitamos a una vida nueva. Pero esa vida nueva es completamente nueva y hay que entenderlo bien, porque si no, no hay gracia. Ok, vamos a ver qué dice la palabra. Versículo 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Muy bien, aquí ven la palabra resurrección. Aquí es donde entra el concepto de rapto. Aquí es donde entran los últimos días. Vamos a leer ese versículo otra vez, pero quiero que pongan atención al tema que hay una relación entre la gracia, el pecado y en ese caso la resurrección. Pues sabemos que el rapto es la segunda resurrección, ¿verdad? Se lo voy a explicar ahora en 1 Corintios. Pues si no somos muertos al pecado, también podemos resucitar, porque tenemos que morir para resucitar. Gracias a Dios, gloria a Dios, gracias Espíritu Santo por ayudarnos a entender. Tenemos que morir para resucitar. Si no somos muertos al pecado, cuando venga ese rapto, no podemos resucitar porque tenemos que morir resucitado, entonces tomar cuerpo nuevo. Les voy a enseñar otra vez ese versículo. Dice acá, versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Primera de Corintios 15, aquí los explica muy bien. Dice versículo 22, aquí cambiándole de color. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Aquí explica exactamente la orden de las cosas. Dice, pero cada una en su debido orden. El orden de esa resurrección. Primero Cristo, las primicias. ¿Cuándo pasó eso? En la resurrección corporal de Cristo en el año 31 AD. Luego los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida. Entonces, primero, número 1, Cristo. Luego, los que son de Cristo en su venida. ¿De qué estamos hablando? De el rapto. Entonces aquí vemos la conexión con Romanos 6, ¿verdad? Tenemos que haber muerto y resucitado con Él para que cuando venga Él, esa resurrección hasta del cuerpo pueda pasar. Dice acá, versículo 24, luego, es decir, después de ese rapto, después, como dijo, luego que lo que son de Cristo en su venida, y luego vendrá el fin. Entonces el fin viene después del rapto, aquí lo explica, cuando haya entregado el reino al Dios y Padre, cuando haya abatido todo dominio, toda autoridad y poder. Entonces el primer punto que vemos, que hay una conexión extremadamente importante entre ser nacido de nuevo, que quiere decir, como vemos aquí en Romanos, vamos a seguir estudiándolo, que tenemos que ver ciertos frutos, ciertas evidencias de esa muerte que no es ficticia, gracias a mi esposa, que no es ficticia, sino es real, para poder estar seguro no solamente del rapto, sino de la resurrección final. Porque como siempre digo, si viene ese rapto y nos dejamos atrás, o nos quedamos atrás, no es porque el Señor dice, bueno, ustedes son los cristianos de segunda categoría, todavía bueno, pero todavía necesita un poquito más de ayuda. No, es que nosotros todavía no hemos nacido de nuevo. Así que el Señor nos da a quien que se va a quedar una oportunidad por medio de obras. Una de las obras es
no tomar la marca de la bestia y entregar su cuerpo por el testimonio de Cristo. Esas son obras. Entonces, esa es salvación por obras durante la gran tribulación o la tribulación. Así que vamos a seguir. Entonces, que ahora que entendemos la orden exacta, que es Cristo, luego el rapto, luego viene el fin, vamos a ver qué dice Romanos 6 bajo a ese asunto. Versículo 6 de Romanos 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que el cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. No hay forma de explicar esas cosas, no hay forma teórica de explicar esas cosas, como decir, o forma escondida, como se dice. No son filosofías esotéricas, escondidas, secretas, ni son cosas difíciles de entender. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo, hasta el día de hoy, pero seguramente hasta el 1940, siempre se presentó de una misma forma, con modestia, con amor, con perdón y con fuerza espiritual. Pero ¿qué pasa? Es que después de la Segunda Guerra Mundial, como Satanás está bien consciente que tiene que prepararse para la venida del Señor o de Cristo, entonces ha organizado un mundo donde ya no existe más la posibilidad de ver diferencia entre cristiano y la otra gente. En ese caso, tenemos que volver a la palabra de Dios, como estamos viendo aquí en Romanos 6. No es Ezequiel, no es Génesis. Estamos leyendo Romanos, Nuevo Testamento. No hay otra forma de explicar lo que está diciendo que no sea lo que está diciendo. Dice acá, vamos a leerlo otra vez, versículo 6. Dice acá que como el cuerpo, sabiendo eso, nuestro viejo hombre, es decir, ese hombre ya es viejo, fue crucificado con él, para que el cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. No es una idea, no es una teoría, es la realidad de lo que está diciendo. Ya tu cuerpo murió, ya tu viejo hombre murió, ahora vive uno nuevo. Dice acá, versículo 7, porque el que ha muerto, libre es del pecado. Aquí lo dice. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Gracias a Dios. Gloria y alabanza al Señor. Vamos a darle un amén. Aquí está explicando exactamente lo que acabamos de leer. ¿Dónde? 1 Corintios 15. Aquí lo dice. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Exacto, amén. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Ustedes pueden ver la conexión entre 1 Corintios 15, versículo 23 al 26, y en este caso Romanos 6. El evangelio, el rapto, los últimos días, todo es la misma cosa. Es decir, que cada uno de nosotros tiene su rapto individual el día de su muerte, ¿verdad? Pero llega un día donde ese evento será un evento colectivo, un evento universal, vamos a decir. Pero no hay una diferencia en realidad, no hay una diferencia en realidad entre lo que viene para cada uno de nosotros. Es decir, que tenemos que tomar todo eso muy en serio, muy en serio. Vamos a seguir leyendo Romanos 6 porque aquí hay unas cosas increíbles que tenemos que escudriñar. Versículo 10 dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez, pero en cuanto vive, para Dios vive. Versículo 11, así también vosotros consideraos en verdad muertos al pecado. Aquí lo explica. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal,
para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ese versículo, ese capítulo es clarísimo. No hay que ir a buscar otros capítulos para discutir cosas. Lo que está diciendo es, ya tú moriste. Tu cuerpo, tu hombre viejo ya murió. Aquí vive un nuevo hombre. Pues nuestro nuevo hombre no tuvo que morir físicamente, porque si hubiera muerto físicamente, se hubiera encontrado al infierno. Por eso, esa fue una muerte efectiva, física, no física, real, pero es en el cuerpo espiritual, donde ahora hay un nuevo hombre. Ese nuevo hombre ya no es esclavo del pecado. Es decir, que ya no tiene esas características. ¿Por qué? Porque es Cristo que vive en ti por medio de tu fe y obediencia al Evangelio. Vamos a ver qué dice el capítulo. Dice acá, versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Aquí te lo dice. No te está diciendo sería mejor. Para mí quizás es una cosa, se ve mejor como cristiano. Como estamos cristianos, usted se ve mejor si usted no te está diciendo eso, es un mandamiento. Eso no te va a salir difícil porque es Dios que vive en ti. Aquí lo dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿En cuál forma podemos ver eso como sugerencia o como algo teórico? No es algo teórico, sino es algo práctico, espiritual. Es una fuerza espiritual que se mueve adentro de nosotros, que nos permite enseñar frutos, que es en realidad ¿qué? El Espíritu Santo trabajando en nosotros. Vamos a ver otra vez en la mismo capítulo de Corintios, donde Pablo nos explica el Evangelio exactamente de esa forma. Entonces, mismo capítulo, que es el capítulo de rapto, lo conocemos muy bien, 1 Corintios 15, cuando vamos al versículo 52, sabemos acá muy bien, dice, ese es uno de los dos versículos que habla de rapto, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pues aquí ven el mismo capítulo donde hemos leído en el versículo 22, 23 y 24 la secuencia del fin. Pues aquí al principio también nos habla del Evangelio. Lo que le estoy enseñando es que las dos cosas son juntas. Dice acá, versículo 1, además, cambiámosle de color, os declaro, hermanos, el Evangelio. Te lo está diciendo, te voy a declarar el Evangelio. Pues vamos a ver lo que dice. Que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes. Está diciendo, ese es el Evangelio. No hay otro. Te lo voy a explicar. Dice, por el cual asimismo sois salvos. Está diciendo, ese es el Evangelio que te está salvando. Sí. No dice, como salvo siempre salvo. Dice, sí. Retenéis la palabra que os es predicado, aquí lo dice, si no habéis creído en vano. Hay la posibilidad de creer en vano. No, pero hermano Carlos, no vamos de ningún lado. Nos quedamos acá muy tranquilos, muy pacíficos, leyendo con el Espíritu Santo, enseñándonos que no tenemos que tener miedo, porque el Espíritu Santo va a hacer el trabajo. Y el Espíritu Santo, como es Dios, sabe cuánto tiempo nos va a tomar para hacer cosas. Hay gente que es más obediente y hace las cosas más rápidas, y hay gente que toma un poco más tiempo. Pero el Espíritu Santo está dando otro día de vida, porque sabe que necesita más tiempo. El Espíritu Santo, el Padre está manteniendo el rapto todavía, que no pase todavía. ¿Por qué? Porque todavía necesitamos cambio. Porque todavía por amor a cierto de nosotros, que necesitamos más santidad en nuestra vida, todavía está trabajando en nosotros. Porque como Él sabe exactamente todos los minutos, conoce todos los minutos de tiempo, te está dando un chance de seguir
a dejar que el Espíritu Santo siga santificándose y transformándose. Vamos a seguir qué dice, porque eso es muy importante. Estamos hablando del Evangelio, ¿verdad? Bueno, dice acá entonces, versículo 3, porque primeramente, aquí te explica el Evangelio, te lo está diciendo, os es entregado lo que asimismo recibí, que, primer paso, Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Entonces, primer paso del Evangelio que te salva. Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Amén, gloria a Dios. Segundo punto, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, primer punto. Segundo punto, resucitó el tercer día conforme a la Escritura. Estamos todavía en el Evangelio, te lo está explicando. ¿Qué pasa? Dice, tercer punto, aquí dice, y que fue visto por Cefas y después por los 12. Es decir, tercer punto del Evangelio que te salva, que no solamente Él resucitó, sino que tenemos testigos que son o que eventualmente escribieron los Evangelios. Entonces, tercer paso, que tenemos testigos oculares. Y después fue visto por más de 500 hermanos de la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después fue visto por Jacobo, luego por todos los apóstoles, y al último de todos, como por nacido a destiempo, él fue visto también por mí. Entonces aquí dice, todavía parte del Evangelio que te salva, es que hay testigo por lo cuales tú puedes sí creer en la palabra de los testigos, es decir, los evangelios, es decir, la palabra de Dios. Entonces dice, wow, gracias a Dios, lo explicamos así, Él murió por tu pecado, resucitó, y ahora hay testigos que lo vieron, que te están compartiendo contigo esas palabras, es decir, que el evangelio que tenemos también es parte de la salvación, es decir, que tú vas a entender lo que pasó por medio de esas palabras que el Espíritu Santo escribió por medio de esos hombres. Ese último hombre claramente es Pablo mismo, te lo dice acá, y al último de todos, como por nacido a destiempo, él fue visto también por mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, es decir, por medio de los apóstoles también crean el Evangelio, que es las palabras de Cristo escrita por ellos, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia de Dios. Aquí todavía está hablando del Evangelio, vamos a poner la atención, mas por la gracia de Dios, pongan atención, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, porque con otro ha sido en vano. Antes he trabajado, ¿qué ha hecho Pablo? Trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo. Eso también es parte del Evangelio. Te está diciendo todos los puntos. Cristo murió por tu pecado, resucitó. Luego tenemos los testigos, la Biblia, y luego yo, última parte de esa Biblia, que he trabajado frutos, pero no fue él, sino que fue la gracia que trabajó en él. ¿Usted me ha entendido? Ok, vamos a seguir entonces. Aquí dice versículo 11, así que ya sea yo o ellos, así predicamos y así habéis creído. Perfecto. Entonces entendemos que el Evangelio es un Evangelio donde la gracia de Dios que trabaja en nosotros, por medio de los apóstoles hemos recibido la palabra de Dios y por medio de Cristo hemos recibido la purificación, la limpieza de los pecados. Perfecto. Vamos a regresar entonces a Romanos 6 para entender dónde nos lleva esa creencia y esa fe en la palabra de Dios. Romanos 6, versículo 14 dice entonces, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Gracias a Dios. Amén. Perfecto. Eso es la verdad y estamos muy agradecidos por eso. Pero estamos entendiendo cuál es la diferencia entre no estar bajo la ley y estar bajo la gracia. Dice acá, ¿por qué? Se lo voy a explicar así. Porque uno puede estar, no está bajo la ley, pero tampoco está bajo la gracia.
Y eso sí existe. El problema es que no queremos ver, o hay veces tenemos dificultad a ver que son dos cosas distintas. No es porque no estamos bajo la ley que estamos bajo la gracia. Es que no estamos bajo la ley, pues entonces tenemos que estar bajo la gracia, pero no somos nosotros que hacemos todo ese esfuerzo, sino que el Espíritu Santo es la gracia misma que trabaja en nosotros. Vamos a seguir entonces. ¿Qué pues, versículo 15, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿En cuál manera? Ninguna. Aquí lo explica súper bien. Versículo 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Ya sea del pecado para la ¿qué? Para la muerte, o de la obediencia para justicia. Entonces, escríbense o apúntese ese versículo muy bien, Romanos 6:16, porque te está diciendo que hay solamente dos opciones. De un lado sea del pecado para la muerte, o de la obediencia para la justicia. Es decir, no hay otra opción. No es que uno dice, bueno, yo estoy bajo la gracia, entonces no es tan importante lo que pasa en mi vida. No, porque el tema es que tenemos que entender que no somos nosotros trabajando, sino que el Espíritu Santo trabajando en nosotros por medio de nuestra obediencia. Pero esa obediencia es una forma de amor. No es una forma de decir, qué cosa difícil, Dios me da todas esas reglas, cosas que tengo que hacer. No es eso, porque si tenemos esa actitud, la verdad es que todavía no hemos nacido de nuevo, porque si hemos nacido de nuevo, ya es Cristo que vive en nosotros. Pues Cristo con su amor nos lleva a amar lo que Dios ama. Y Dios sí ama ciertas cosas y sí odia otras cosas, porque Dios es amor. Pero en esa forma de amor, ese amor se manifiesta por medio de ciertas características. Y eso tenemos que entenderlo. Pues nos entregamos entonces al Espíritu Santo. Vamos a terminar un poco más aquí en Romanos, que ese es capítulo muy bueno, y vamos a hacer al final unos cuantos comentarios finales para entender cómo aplicar eso en nuestra vida. Dice aquí, versículo 17, mas, a Dios gracias, que aunque fuisteis esclavos del pecado, habéis obedecido ¿de qué? De corazón. Aquí lo dice, esa obediencia no es una obediencia forzada, no es un matrimonio obligado, sino que es algo bueno, es de corazón. Dice acá, obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Aquí lo vemos muy claramente que esa obediencia nace de un deseo de agradecerle a Dios. Yo siempre pienso en Job. Job fue un hombre que sí sabemos vivió en el Viejo Testamento, pero vivió una forma de vida como si fuera bajo la gracia. En realidad, él tenía el Espíritu Santo, sabemos. Y tenemos que entender que ese hombre pasó de tenerlo todo a tener nada. Y no estamos hablando de nada como a veces nos pasa a nosotros, que se acaba el dinero en la cuenta o que, no sé, algo pasa. Estamos hablando de que todo se le fue. La salud, los hijos. Imagínense ustedes que tengan uno o dos hijos y se le mueren de una vez, ¿verdad? Esa es una tragedia que uno ni puede imaginar, pero eso le pasó a él. Todo el dinero, él tenía una vida muy buena, muy rico, y de repente, del día a la mañana, no estamos hablando un proceso de 2, 3, 4, 10 años, desde el día a la mañana, de la noche a la mañana, se encuentra completamente pobre, sin nada. Encima de eso, empieza a dolerle el cuerpo, con llagas y todos. Yo me imagino cómo reaccionará o hubiera reaccionado un cristiano moderno. No estamos hablando de un cristiano del primer siglo. Un cristiano moderno. Eso es lo que está pasando. Quizá hay muchos que sí reaccionan exactamente con la gracia que tenemos adentro. Pero eso es una pregunta para cada uno de nosotros. Si no hubiera pasado algo así.
Si no pasa algo así, ¿cuál va a ser la reacción? Porque yo veo muchísimos murmurando, como dice la palabra, ¿por qué no viene el rapto? ¿Por qué el rapto no es mañana? O dijeron que iba a ser ayer y no pasó, entonces ya soy desesperado. Pero en realidad que Dios te está dando otro chance, otro día, no solamente para que tú ayude a compartir la palabra con otros, sino que el Espíritu Santo pueda trabajar más en tu vida. Y tú tienes que estar muy agradecido de eso. Todavía el Señor me está dando un chance de arreglar ciertas cosas en mi vida por medio de la fuerza, del poder del Espíritu Santo. Bueno, vamos a seguir aquí en Romanos antes de hacer comentarios finales. Dice aquí versículo 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo humanamente por causa de la debilidad de vuestra carne, que así como presentasteis vuestros miembros como siervos a la inmundicia y la iniquidad, así ahora presentéis vuestros miembros como siervo a la que, a la justicia y a la santidad. Porque, versículo 20, erais esclavos del pecado, libres erais de la justicia. ¿Qué frutos teníais entonces en aquellas cosas de las que ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es la muerte. Y versículo 22, más ahora, libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santidad y por fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pues aquí vemos que de todo ese capítulo increíble, con muchísimos detalles y explicaciones y niveles que hemos explicado, los pastores, no le estoy acusando a todos los pastores, me toman el último versículo, le sacan todo el contenido y te le dan esa cucharada de último versículo que dice, como sabemos muy bien, porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Verdad? Exactamente así. Pero si no leemos el contexto, si no estudiamos el contexto, si no entendemos la palabra completamente, no vamos a ver cuál es el mensaje. Aquí tenemos una relación entre esos últimos días, la resurrección, el evangelio de Cristo, los apóstoles, los libros que tenemos, los mandamientos de Cristo, la muerte del viejo hombre y la resurrección del nuevo hombre, de la nueva vida, donde ya el pecado no tiene fuerza. ¿Cuál es el mensaje de hoy? El mensaje de hoy es, tenemos que creer. Tenemos que creer que Cristo tiene el poder de limpiarnos de nuestro pecado. Pero tenemos que decidir hoy que tenemos un enemigo. Y ese enemigo es el mundo. Se lo estoy diciendo hace mucho tiempo, pero es muy importante seguir hablar de eso. Desde el 1945 adelante, Satanás tiene un plan. Ese plan es muy específico, con muchísimos detalles, que él estudió por miles de años, en preparación de lo que viene, los últimos días y el regreso a la venida de Cristo. Hasta hay mensaje de grupos satánicos, no voy a hacer nombres, cosas así, que ya hablan de cómo ellos van a manipular la llegada de Cristo y para forzar el regreso de Cristo. Sabemos que ese Cristo no va a ser Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, sino va a ser el anticristo, que se va a ver exactamente como Cristo. Por eso la gente lo va a creer que Él sea Cristo. Tenemos que entender que esa gran mentira viene, que ese Cristo va a aparecer como Cristo. Así, por eso hay toda esa confusión sobre el rapto, sobre los últimos días. La verdad es que ya estamos en los últimos días. El Señor me enseñó profecías. Yo se lo expliqué muchísimas veces. No tenemos que tener duda de eso. Sabemos que eso viene.
Claro que no tenemos exactamente, no sabemos ni el día ni la hora, no sabemos exactamente cuándo, que podemos estar equivocados, eso sí. Pero nosotros somos piezas adentro del gran plan de Dios y Él nos usa para enseñar uno a lo otro lo que viene y cómo tenemos que prepararnos. Y el cómpito primario, la tarea primaria que el Señor me dio es: explica que estoy a la puerta y empieza a hablar del evangelio correcto, la sana doctrina, santidad y justicia, modestia y regresar a una forma de vivir más cerca a los años del otro siglo, 1800, ni del 1900, 1800. Sí, no tenemos caballos y tenemos carros, sí, no tenemos cartas, sino celulares y texto. Sí, es verdad, pero eso no es necesariamente una ventaja, sino es que tenemos que estar con los ojos muy abiertos. Ya los hijos están completamente inundados de insuciencia, de inmundicia. Yo hago el esfuerzo adentro hasta de mi familia de quitar cosas a los niños, pero sabemos que hasta afuera y los amigos y las cosas, eso está inundado. Y si no somos nosotros entregados a Cristo, dejando todo el mundo y que Él nos use por medio hasta de la tecnología moderna, por medio de las cosas que tenemos, de las comodidades que Él nos deja mantenernos en nuestras casas, pero que nos use por su propósito, entregado completamente. Y la oración tiene que ser: Señor, ábreme los ojos, enséñame lo que está alrededor de mí que no es tuyo. Por favor, no tengo que tener nada en mi casa que me separe de tu amor. Yo quiero hacer tu voluntad. Como nosotros escuchamos en la alabanza de nuestro querido hermano Reyes, quiero que tú hagas tu voluntad en mí. Tenemos que tomar esa decisión hoy. Yo quiero que escuchen que lo que pasó con esa posibilidad que el rato iba a venir en septiembre de ese año fue una bendición, para que nosotros nos abrimos los ojos en realidad a dónde estamos personalmente en ese camino de preparación. Hemos regresado después que esa fecha pasaron a hacer lo que no estamos supuestos a hacer, o hemos tomado eso en serio para escudriñar y estudiar lo que no está bien en nuestra vida y pedirle al Espíritu Santo que haga Él el trabajo de cambiarnos, que haga Él el trabajo de enseñarnos frutos. Bueno, prácticamente, ¿qué vamos a hacer? Mucha más oración, ayuno y sobre todo mucha más palabra de Dios. ¿Cómo exactamente hemos hecho hoy? Pidiéndole con nuestra voz, con nuestras palabras al Espíritu Santo que nos enseñe su palabra. Y yo sé, porque he visto eso, que el Espíritu Santo lo va a hacer. Así que vendrán frutos. Y estos frutos serán frutos muy buenos. Donde el Señor nos dice que como tenemos vida nueva en Él, ya no tenemos que tener más miedo. No hay nada que nos va a separar del amor de Cristo. Que el Señor les bendiga. Que tengan un buen día. En el nombre de Jesús. Amén.